Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maneja tu dolor, un podcast de Pain Relief donde hablamos de dolor crónico para ayudar a la gente que lo padece a través de información sobre esta patología y las diferentes formas que existen de tratarla. Hoy estamos con Raquel Herrador, enfermera de Pain Relief, quien nos va a explicar en qué consiste la neuroestimulación y vamos a tener con ella una primera consulta de enfermería enfocada a resolver las dudas que pueden tener los pacientes sobre este tema y a explicar en qué consiste toda la intervención para disminuir un poco el nivel de ansiedad de los pacientes de cara a colocarse este tipo de dispositivos. Muy buenas, Raquel, encantados de estar hoy aquí contigo. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir hoy la consulta de enfermería? Hola, buenas. ¿En qué va a consistir la consulta de enfermería? Tiene varias partes. En primer lugar, explicar qué es la neuroestimulación, en qué consiste y para qué sirve. Después hablaremos un poquito de las expectativas con respecto a la disminución del dolor y después nos meteremos un poquito más enfocados en lo que es la cirugía, tanto preoperatoria como intraoperatoriamente, como la vida después de habernos operado de dicha cirugía. Además, pues repasaremos un poquito las revisiones que tendremos después de la cirugía, etc. Lo primero, ¿qué es la neuroestimulación? Bueno, pues el dolor es un estímulo desagradable que circula por las fibras nerviosas a través de la médula espinal y que llega al cerebro. ¿Qué hacemos con la neuroestimulación? Pues mediante una técnica mínimamente invasiva y totalmente reversible, es intentar controlar el dolor crónico, ¿vale? Creamos un campo eléctrico que neutraliza la sensación dolorosa, ya que viaja al cerebro por las mismas fibras nerviosas por las que viaja el dolor. ¿En qué consiste? Bueno, pues un neuroestimulador consiste de tres elementos, que son un generador, que es el que genera esta corriente eléctrica de la que hemos hablado, un electrodo y un mando por el que podemos controlar los diferentes programas que nosotros le podemos mandar a este generador para que envíe este electrodo. ¿En qué consiste la cirugía? Ahora lo hablaremos más adelante, ¿vale? Hablaremos de los tres elementos, cómo interactúan entre ellos y en qué consiste la cirugía. ¿Para qué sirve la neuroestimulación? Pues sirve para atenuar la sensación dolorosa, para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sobre todo intentamos reducir el 50% el dolor basal de nuestros pacientes. Desgraciadamente, a día de hoy es muy difícil o casi imposible conseguir reducir al 100% del dolor. Lo que vamos a intentar es disminuir ese nivel de dolor, además de mejorar la calidad de vida y las actividades habituales del paciente. El sistema, como ya hemos dicho, es totalmente reversible, que ahora contaremos por qué y cómo. Y si no funciona, pues simplemente se retira. Vamos a hablar un poquito, lo primero, antes de comenzar a explicar todo el grosso de la intervención, en qué consiste, en cómo interactúan todos estos elementos, es las expectativas que nosotros llevamos en cuanto a esta cirugía. Todos nuestros pacientes pasan primero por una consulta médica en la que se indica este tipo de intervención y después pasan por una consulta con nuestros psicólogos. ¿Por qué? Porque es importante evaluar también el grado de expectativas que tienen los pacientes con esta intervención y también cómo están preparados para afrontar dicha intervención. En nuestra consulta de enfermería nos gusta también recalcar el tema de las expectativas, aunque ya sabemos que se ha trabajado con nuestra psicóloga, porque queremos que nuestros pacientes entiendan que nosotros no podemos quitar el 100% de su dolor, aunque en algunos casos hemos conseguido llegar a reducir como un 90% el dolor. Pero habitualmente se considera que la neuroestimulación es eficaz, es capaz de quitarnos un 50% del dolor basal cuando realmente está funcionando, ¿vale? En los otros casos en los que hemos conseguido un poquito más de mejoría, esa mejoría también se puede deber a otros niveles de trabajo o incluso porque el paciente es joven y es bastante bien, valora bastante bien esta estimulación, pero en otros casos, desgraciadamente, no hemos conseguido reducir ese dolor basal o casi un 20, un 30% del dolor.
Por eso mismo nos gusta trabajar mucho el tema de las expectativas, porque es importante decir que el neuroestimulador nunca nos va a eliminar la fuente del dolor, o sea, nuestra enfermedad va a seguir ahí, lo único que vamos a intentar es engañar a nuestro cerebro para que deje de recibir tantas señales dolorosas, ¿vale? Entonces, típicas preguntas, ¿cuánto dolor me va a quitar? Bueno, pues como hemos hablado, se espera que al menos un 50% del dolor basal. El beneficio real de cada paciente no es posible determinarlo, no porque se siente delante mío Pedro, se sienta delante mío Miguel, yo pueda saber exactamente la cantidad de dolor que le vamos a quitar. Una vez que le colocamos el sistema, valoraremos el dolor que podemos llegar a disminuir, ¿vale? En nuestra experiencia personal tenemos pacientes de entre un 20 y a un 90% de disminución del dolor. Si no se alcanza ese beneficio, como hemos hablado, la terapia es totalmente reversible. Podríamos quitar todos nuestros elementos y nuestra columna o nuestro cuello o nuestra boca seguiría siendo exactamente la misma, ¿vale? ¿Me quitará también el dolor de la migraña o cualquier otro dolor diferente? Bueno, esto es obvio, solo es eficaz para el dolor para el que se ha implantado. No podemos reducir otros tipos de dolores. Esto es importante porque tenemos algunos pacientes que, hombre, imagino que si a ti te ponen un electrodo a nivel torácico para disminuir el dolor de las piernas, tú entiendas que el dolor de la cabeza no te lo vamos a quitar. Pero sí que ocurre muchas veces que tenemos muchos pacientes que a medida que mejoran su calidad de vida gracias a estos tipos de sistemas, empiezan a tener otro tipo de dolores que se consideran dolores mecánicos. Quiero decir que si yo hoy me voy a correr una maratón y yo no estoy acostumbrada a correr maratones, mañana me va a doler todo el cuerpo. Pues igual ocurre con estos pacientes. Tenemos algunos pacientes que a medida que van mejorando pueden ir realizando más actividad física y a raíz de esa actividad física o del deterioro que tenemos cuando van pasando los años, nos van saliendo otros tipos de dolores que se consideran dolores mecánicos, que no tienen nada que ver con el dolor neuropático que estamos tratando con esta terapia. Por lo tanto, sí que es importante diferenciar entre dolor neuropático y dolor mecánico, para que cuando una vez nos hayamos colocado el implante sepamos diferenciarlos y sepamos saber si realmente nos está haciendo efecto al margen de todos esos dolores mecánicos que ya iremos tratando poco a poco en las consultas de enfermería. ¿Tengo que continuar con la medicación que tomo hasta ahora para el dolor? Al principio sí, y una vez que veamos si este tratamiento es eficaz, pues iremos retirando poquito a poco la medicación si es preciso. Vamos a hablar un poco del preoperatorio. Bueno, pues es una cirugía, como cualquier otra cirugía, conlleva un preoperatorio. Nuestra evaluación psicosocial nos ha dado el ok, nos ha dado el apto, nuestro médico nos ha indicado la técnica, nosotros os hemos explicado todo esto y ahora ¿qué ocurre? ¿Dónde vamos? Bueno, pues primero tendríamos que hacernos una analítica y una consulta de preanestesia como con cualquier otra cirugía. Y una vez que ya tengamos esas dos cositas hechas, pues pasaríamos a la fecha para el quirófano. La hospitalización es muy breve, no suele conllevar más de 24 horas, a no ser que haya cualquier tipo de complicación. La hospitalización 24 horas y siempre puede ser acompañado de algún familiar, a excepción del tiempo que estemos en quirófano o en reanimación, que ahí no podemos estar acompañados de familiares. Se citará a una hora al paciente, que tendrá que venir en ayunas, y después de unos 60-90 minutitos que suele durar la intervención, dependiendo del grado de complejidad que tenga, pasaremos una horita y media de reanimación y de ahí iremos a la habitación donde podremos estar acompañados hasta el día siguiente aproximadamente, que es cuando nos suelen dar el alta. Recomendaciones. Bueno, pues lo primero, avisar si somos alérgicos a algún medicamento o algún otro fármaco y sobre todo en el caso de que tomemos algún tipo de anticoagulante antiagregante, siempre avisarlo para que podamos retirarlo con el tiempo adecuado. Acudir en ayunas y en nuestro caso pues con las autorizaciones correctamente realizadas para que luego aquí no tengamos ningún tipo de inconveniente. Intraoperatorio, una vez que entramos al quirófano, allá hay mucha gente, yo no sé qué me están viendo, qué me están mirando, qué están haciendo. Bueno, pues durante la intervención todos tranquilos porque estaremos bajo una ligera sedación, dado que la colaboración que necesitamos en ciertos momentos nos impide quizá hacer una anestesia general.
En algunos casos, como es en el caso del trigémino, sí que suele ser con anestesia general, puesto que el paciente no nos va a colaborar en ese momento y es al día siguiente cuando iniciamos la estimulación. Pero en principio, en casi todos los casos, siempre suele ser con sedación. O es una sedación más profunda cuando estamos trabajando sobre los tejidos, abriendo las incisiones, etc. Y una sedación un poquito más superficial cuando necesitamos interactuar con nuestro paciente. El implante del neuroestimulador se puede hacer en dos fases. Se podría hacer una primera fase de prueba y luego, una vez pasado la fase de prueba y en la que solo pondríamos los cablecitos que llevan la electricidad, la señal eléctrica a nuestro cerebro y viéramos que realmente nos funciona, entonces sí que colocaríamos nuestro generador. Y luego sería una fase definitiva en la que ya directamente pondríamos el generador. En nuestro caso no solemos hacer estas dos fases, solemos hacerlo todo en una sola fase. ¿Por qué? Por el riesgo de infección que conlleva. Nosotros vamos a implantar este electrodo dentro del canal epidural, que es una zona que es estéril. Cuando dejamos estos electrodos abocados a la piel, de tal manera que no ponemos este generador dentro de la piel, sino que lo conectamos a un generador externo, estamos conectando algo estéril con algo externo. Hacemos curas estériles, es verdad que tenemos muchísimo cuidado con las curas, pero sí que puede conllevar un riesgo de infección. Por lo tanto, se ha visto que la mejoría la podemos notar incluso a veces mucho después de estos 15 días y últimamente estamos recomendando realizar la intervención en un solo paso. Pero bueno, que sepáis que existe la posibilidad de hacerlo en dos fases. Una primera fase de prueba en la que haríamos una pequeña incisión, colocaríamos este electrodo, haríamos lo que se llama una telemetría, que ahora os explicaré muy bien lo que es, y a través de esa telemetría comprobaríamos que estamos estimulando, que estamos viendo que nos cubre la zona dolorosa y lo dejaríamos conectado a la piel y con un generador externo le daríamos esa energía a este electrodo para poder ir trabajando. A los 15 días, si mejora, pondríamos la pila definitiva haciendo un bolsillo, que ahora enseñaremos cuál es, y si no funcionara, pues simplemente tiraríamos del electrodo y nuestra columna seguiría siendo la misma, ¿vale? Sí que me gustaría explicaros un poquito en qué consiste la cirugía. Nosotros realizamos dos incisiones, una incisión para colocar este electrodo, que normalmente suele ser a nivel torácica, una incisión de unos 5 o 10 centímetros, colocaríamos este electrodo, que lo vamos a colocar en la zona en la que salen los nervios que queremos distraer al cerebro, ¿vale? Y luego haríamos una segunda incisión, que normalmente la solemos hacer en la zona del glúteo, en los electrodos de la zona de la cara, para el trigémino, etc., se suele hacer más en la zona clavicular. Conectaríamos nuestro generador y este electrodo lo anclaríamos con una cosita que se llama anclaje al músculo para evitar que se mueva, ¿vale? Entonces nos quedarían dos cicatrices, una pequeña cicatriz en la zona torácica y otra pequeña cicatriz de unos 10 centímetros en la zona del glúteo, ¿vale? Una vez que hemos conectado todo este sistema, una vez que hemos colocado los electrodos dentro del quirófano intraoperatoriamente, y por esto lo de la sedación, ahí es cuando haríamos la primera telemetría. ¿En qué consiste una telemetría? Pues nosotros lo que vamos a hacer es poner una especie de calambrito, de corrientita, y nuestro paciente nos tiene que decir dónde la nota y por dónde la nota, ¿vale? Pues lo noto en la pierna derecha, lo noto en la izquierda, no lo noto en un pie, en el otro pie no lo noto. Y a medida que el paciente nos va diciendo en dónde va notando esta estimulación, nosotros vamos colocando los electrodos de tal manera que vayamos a la zona dolorosa de nuestro paciente. Una vez que hayamos conseguido esta telemetría, pues cerramos los puntos con sutura. Últimamente utilizamos una sutura que es reabsorbible, que es invisible y que no hay que quitar los puntos como tal. Aunque sí que luego lo hablaremos, recomendamos venir a la consulta para quitar algunos puntitos, bueno, pues que no se hayan reabsorbido todavía. La incisión es mínima e intentamos que sea lo menos, que deje la menos daño en la piel. Como podemos ver aquí en esta diapositiva, pues vemos un electrodo que esta vez era mandibular,
pues lo que es el generador, la incisión, pues que esto es muy reciente además y como podéis ver casi no deja marca. El postoperatorio, una vez que hemos terminado la cirugía vamos a reanimación hora y media, después nos vamos a la planta. ¿Qué tengo que hacer después? ¿Cuánto tiempo tengo que estar de baja? Bueno, pues todas estas preguntas nos surgen una vez que ya hemos realizado la intervención. ¿Cuánto tiempo que tengo que estar de baja? Pues depende de cada persona, el tipo de trabajo y el tipo de contrato laboral que tengamos, también a veces es importante. Se recomienda más o menos un mes, al menos desde el día anterior a la intervención y hasta después de la retirada de los puntos. Si lo hacemos en 2 fases, este tiempo se va alargando un poquito más. La cicatriz es muy grande, pues como hemos hablado, unos 10 centímetros aproximadamente cada una. La espalda donde se colocan los electrodos y otra en la zona del bolsillo. Hay veces que necesitamos una cicatriz intermedia para poder conectar un sistema con el otro, pero es una cicatriz de unos 2-3 centímetros como mucho. El postoperatorio inmediato. Una vez que nos han operado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues el beneficio del neuroestimulador se produce en los primeros días y la recuperación suele ser rápida, pero no deja de ser una cirugía. Cualquier cirugía que nos hagamos, sea más pequeña o sea un poquito mayor, siempre conlleva pues unas molestias porque llevamos unos puntos, llevamos unos apósitos, tenemos que hacernos unas curas y como cualquier otra cirugía tiene un riesgo de infección, un riesgo de que haya algún vasito que nos sangre por dentro, se nos forme un pequeño hematoma que se tenga que reabsorber después. Todo ese tipo de complicaciones las conllevan esta cirugía como cualquier otra cirugía, ¿vale? O sea, no es una cosa que digan, ya te lo pongo y ya estás bien, no. Es una intervención quirúrgica y como tal tenemos que darle tiempo a nuestra piel a cicatrizar. No deja de ser una intervención, por lo que se recomienda durante las primeras semanas prescindir de actividades físicas, de movimientos bruscos, de deportes de impacto y para evitar todo este tipo de complicaciones de las que hemos hablado. Nosotros recomendamos 2 visitas después de la intervención. Una primera cura que se hace como a las 48-72 horas después de la cirugía, que es simplemente para ver que no haya infección, que los puntos están bien y que todo está bien. Lo que es la incisión quirúrgica. No nos metemos tanto en el sistema, ya que en la propia intervención quirúrgica hemos dejado una programación hecha y vamos a probarla durante 15 días, sino que nos metemos un poquito más en lo que es la incisión quirúrgica. Como enfermeras pues haremos una cura, veremos qué tal está, ¿vale? A los 10-15 días deberemos acudir a la retirada de los puntos que ya hemos hablado, que normalmente suelen ser reabsorbibles, pero que bueno, en principio no habría que retirarlos. Alguno que veamos un poquito que no se ha reabsorbido, pues ya lo quitamos, revisamos la herida, que está todo bien, perfecto. Pasamos a hacer la telemetría. ¿Qué es la telemetría? Pues lo mismo que hicimos en la intervención quirúrgica. Vamos a comprobar que la estimulación está haciendo su efecto en la zona donde debe, que nos ha disminuido el nivel de dolor y si no es así vamos a hacer una serie de ajustes para conseguirlo. En ocasiones ni en la primera telemetría de la intervención ni en la segunda, en la retirada de los puntos, conseguimos llegar a mejorar a nuestro paciente, no conseguimos llegar a ese target que son 50% de mejoría, ¿vale? Entonces necesitamos realizar más telemetrías cada aproximadamente 15 días hasta conseguir una programación que sea idónea. A día de hoy, como nuestros pacientes se van consumando, nuestros pacientes pueden en su casa ir cambiando de programa, ir probando varios programas y simplemente las consultas podrían ser incluso telefónicas. Nuestra vida tras la cirugía. Bueno, pues nosotras, a raíz de que tengamos el estimulador puesto, pues nos surgirán muchísimas dudas. Primero, ¿qué tipo de electrodo nos han puesto? ¿Qué tipo de sistema nos han puesto? ¿Recargable o no recargable? Normalmente a las personas que son jóvenes, que llevan un buen manejo de la tecnología, se les suele implantar un sistema recargable. ¿Por qué? Porque nos ayuda a poner una programación un poquito más compleja y además nuestro paciente no se va a tener que recambiar este generador a los 8 o 9 años, sino que se puede durar un poquito más este proceso. ¿Cómo es recargable? Pues simplemente el generador va por dentro del cuerpo, como hemos hablado antes, y mediante un cinturón inalámbrico se irá cargando. ¿Cuánto dura esta pila?
Pues depende un poquito de la programación que nos hayan puesto. Hay programas, igual que los móviles, que usan más energía y otros que usan un poquito menos. Normalmente las cargas se suelen hacer o a diario, cada 2-3 días, o en algunos casos una vez a la semana. Pero sí que tener claro que cuando utilizamos un sistema no recargable necesitaremos ponernos un cinturón un ratito al día o cada X días en el que nos tendremos que cargar este generador, que será el que lleve la señal eléctrica al electrodo que está colocado en la zona, ¿vale? Para que este electrodo no se mueva, lo que tendremos que hacer una vez que nos hayamos intervenido, no solo los primeros días por los puntos, sino intentar no hacerlo el resto de nuestra vida, como quien dice. Es verdad que los primeros 6 meses, un año, con muchísimo más cuidado que luego ya después, tenemos que evitar ejercicios que hiperextiendan la columna, que ahora después hablaremos de ellos. ¿Por qué? Porque nuestro electrodo, el canal epidural, no es un sitio estático. Yo pego algo aquí y esto se queda aquí pegado. El canal epidural es un espacio un poquito más dinámico y este electrodo se puede mover. Por ello lo anclamos fuera, lo anclamos a la fascia muscular. Es como cuando yo siempre hago la similitud de como cuando uno está montado en un barco y echa un ancla. Si echamos el ancla, el barco no se va a mover de ahí. Pero si viene una tormenta tropical que lo arrolla todo, se va a mover el barco, el ancla y todo. Entonces, vamos a evitar este tipo de ejercicios de hiperextensión de la columna, sobre todo los primeros meses, hasta que esto fibrose y se quede en su sitio muy bien colocado, para evitar que se desplacen los electrodos y se puedan mover de la zona, porque si se nos desplazan no van a actuar en la zona que deben actuar. Debemos no realizar ejercicios de hiperextensión de la columna. ¿Puedo hacer una vida normal, agacharme, levantarme, estirarme, ir al servicio? Puedes hacer una vida normal siempre y cuando utilizando el sentido común, o sea, no haciendo esta hiperextensión de la columna. ¿Qué trabajos puedo realizar? ¿Puedo seguir trabajando? Pues depende del trabajo. Si este trabajo nos conlleva un esfuerzo o es una profesión que requiera esfuerzo físico, pues quizá deberíamos consultar con nuestro médico. Tengo que llevar siempre todos los aparatos que me den, el cargador, el mando, todos los aparatitos que me den. Recomendablemente siempre deberíamos llevar el mando, es lo que nosotros recomendamos. Cuando vengamos a consulta, importante siempre traerlo todo y sobre todo cuando viajamos fuera de casa. ¿Cuánto tiempo dura la batería? Pues como hemos hablado, depende del programa que nos pongan. Hay programas que consumen más batería y otros programas que consumen menos, al igual que los móviles. Si nosotros estamos viendo un vídeo con el móvil, nos gastará más batería que si lo tenemos guardadito en un cajón sin hacerle mucho caso. ¿Podré pasar por el arco del aeropuerto si llevo un implante? Nosotros recomendamos que no se pase por el arco del aeropuerto. Lo primero es una señal electromagnética y lo segundo, vamos a pitar igualmente y nos van a tener que hacer el control rutinario. Por lo tanto, nosotros damos nuestros papeles, damos nuestra tarjeta de implante y el control rutinario nos lo van a hacer igualmente. ¿Se nota a través de la ropa? Es una cicatriz estética que hemos hablado, muy chiquitita y que no se nota. Una vez que se finaliza el proceso, casi ni se percibe a simple vista. ¿Cuándo sabré que la terapia es efectiva? Pues como hemos hablado, hay gente que nota el alivio los primeros días, o hay personas que necesitamos unas cuantas revisiones, unas cuantas telemetrías para conseguir dar con un programa óptimo para ese paciente. ¿El sistema es definitivo o tendré que recambiarlo? Pues lo que hemos hablado antes, tenemos generadores que son recargables, que es verdad que al igual que las baterías de los móviles, aunque sean recargables, ya llega un tiempo que se deterioran y que hay que cambiarlas, que entonces simplemente habría que abrir la incisión del generador, sacar ese generador, poner otro y enganchar los cablecitos. No haría falta volver a hacer toda la intervención completa. Igual pasa con los sistemas no recargables. Una vez que se acabe la batería, se pone una nueva, se enganchan los cablecitos y sería el mismo tipo de proceso. ¿El microondas, la tele, puede interferir en las radiografías? No, nada de eso interfiere, solamente las resonancias magnéticas. Solo es incompatible con resonancia magnética. A día de hoy, la mayoría de nuestros sistemas lo que nos permiten es ponerlos en un modo que se llama resonancia magnética. De esta manera, nuestros pacientes pueden hacerse resonancia, siempre y cuando avisen al radiólogo que le va a hacer la resonancia y, por supuesto, nos avisen a nosotros para que podamos ayudarles a colocar el sistema en un modo de resonancia magnética.
Intervenciones quirúrgicas. ¿Me podré operar de otras cosas? En principio siempre hay que apagar el sistema, vayamos a hacernos lo que vayamos a hacernos en quirófano, siempre apagamos el sistema y por supuesto nos avisamos a nosotros igualmente. ¿Por qué? Porque os daremos un folio con las recomendaciones hacia vuestros cirujanos, que entre ellas estaría, si es posible, utilizar un sistema bipolar en vez de monopolar de bisturí eléctrico. Pero esas recomendaciones os las daríamos por escrito para vuestros cirujanos. La hiperextensión de la columna. Estos son los ejercicios que no deberíamos hacer una vez que nos hayamos implantado, ni en el inmediato, ni al año, ni preferiblemente a medida que vaya pasando los años. ¿Por qué? Porque todos estos electrodos se pueden mover con este tipo de movimientos. Sobre todo, no cargar peso y no hacer este tipo de ejercicios. Las revisiones. Todo el mundo pregunta, ¿voy a tener que venir mucho? ¿Cada cuánto tengo que venir? Es verdad que al principio hemos hablado de la revisión de los 2 días, de la revisión de los 10-15 días y bueno, pues al mes nos gusta hacer otra revisión para ver que está todo bien, para ver que nuestros pacientes se encuentran bien, que la estimulación está siendo óptima. Normalmente otro tipo de revisión se hará como a los 3 meses y después al año. Lo recomendable, una vez que el sistema funciona bien y el paciente está contento con el sistema, es hacer una revisión al año, donde mandaremos una radiografía de tórax y veremos que nuestros electrodos están colocados en el mismo sitio donde los dejamos en quirófano, que no se han movido por ningún gesto, ningún movimiento, etc. También recomendamos venir a revisión si en algún momento algo de esto varía, si nuestra estimulación está siendo correcta y de repente algo nos cambia, siempre recomendamos venir a consulta. Y además realizaremos la consulta de la telemetría de control y repasaremos todas las dudas. Y nada, esto ha sido la consulta de enfermería. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Y cualquier duda, pues siempre podéis pedir una cita con nosotros, que estaremos encantados de resolverla. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.